encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, como señaláramos en el programa número 15, la gigantesca extensión territorial conocida como escudo guayanés está representada en Venezuela por los tres estados, del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. En los 8 programas anteriores, desde el 15 al 22, presentamos una exhaustiva revisión de lo que sucede en el estado Bolívar. Hoy vamos a iniciar una serie relacionada con el estado Amazonas. Permítanme, como siempre, en una forma muy condensada, exponer algunas de las singularidades de este territorio. En primer lugar, sus dimensiones. Fíjense, Amazonas tiene una superficie de 184.000 kilómetros cuadrados. Eso es equivalente a la superficie combinada de Honduras y Costa Rica. Es casi del mismo tamaño que Inglaterra y Escocia. La distancia desde el punto más remoto hasta la capital, Puerto Ayacucho, es superior a la distancia desde Puerto Ayacucho hasta Caracas. Esos parámetros nos ayudan a visualizar la naturaleza geográfica y dimensional de este vasto territorio. Otra característica es su densidad poblacional muy baja, menos del 1%, 0.5% del total de la población venezolana habita en ese estado. Y además está con una altísima concentración en la capital de Puerto Ayacucho, 70, no sé, por allí está la cosa. Una característica muy importante, de una trascendental importancia, es que el estado Amazonas es el espacio donde habitan desde tiempos ancestrales un importante y significativo conjunto de etnias indígenas y que constituyen por su diversidad un extraordinario patrimonio cultural. Por supuesto está la condición de océano verde, en forma muy similar a como ocurre en el resto del escudo guayanés, en particular en el estado Bolívar y Amazonas. Para los propósitos de este programa y desde la perspectiva del conocimiento ambiental, digamos que será solo después de la publicación de la monumental obra ya referida, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, que recuerden que nos referimos a ella en el programa número 6, donde su autor, el barón Alexandro de Humboldt, narra las experiencias de su expedición, caracterizando sus más evidentes expresiones culturales y naturales. Digamos que es a partir de ahí cuando la región comienza a identificarse en una especie de cartografía global y se convierte en un estímulo para varias y esporádicas expediciones con objetivos múltiples, científicos, económicos, por supuesto, que se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. Así las cosas, es a partir de 1960, como ya lo señaláramos, cuando se inicia en forma ordenada la política hacia los espacios al sur del Orinoco, que reseñáramos ampliamente a partir del programa número 15. En ese año se crea la Reserva Forestal del Sipapo, exactamente en 1963, y que bien podría considerarse la primera acción pública de gestión ambiental. Pues adicional a la valoración específica del potencial maderero, pues hubo la voluntad de conservar las fuentes de agua de los ríos que drenan esa región específica, el Sipapo, el Guayapo, el Cuao y el Autana. En 1970
el Estado asumió con la creación de la Comisión para el Desarrollo del Sur, que se conoció por sus siglas de CODESUR, un programa denominado La Conquista del Sur y que estaba conceptualizado en los parámetros del paradigma del desarrollo vigente en aquella época, 50 años atrás. En el marco de ese programa, digamos, se realizaron inventarios generales y sistemáticos de toda naturaleza, de recursos naturales, geológicos, de suelo, de vegetación, de fauna, utilizando las tecnologías cartográficas más avanzadas para la época y que obviamente permitieron elevar sustancialmente el conocimiento sobre la región. Allí se incluyó una amplia gama de estaciones climatológicas e hidrográficas de toda naturaleza. Bueno, el resultado de esos inventarios puso en evidencia la enorme fragilidad de esos espacios naturales y por las razones que hemos ampliamente señalado en todos nuestros anteriores programas. La vulnerabilidad de los suelos, que hoy en día es una realidad, nadie lo discute, pero en aquella época quizás no. Bueno, eso llevó a redireccionar este programa con la implantación de modos de desarrollo que fueran más compatibles con la realidad. A partir de 1974, digamos que esa redireccionalidad no tuvo exenta de complicaciones políticas que no vienen al caso señalar. Digamos que en 1977, con la creación del Ministerio del Ambiente, se inicia una política de Estado con dos grandes componentes. En primer lugar, el carácter predominantemente conservacionista, expresada, entre otras cosas, con la creación de un conjunto de áreas bajo régimen de administración especial, las ya mencionadas ABRAES. Vamos a mencionarlas: el Parque Nacional Duida-Marahuaca, el Yapacana, la Sierra de la Neblina, los monumentos naturales, el Cerro Autana y la Piedra del Cocuy. Posteriormente, la incorporación del Parque Nacional Parima-Tapirapecó, la reserva de biosfera muy importante del Alto Orinoco Cassiquiare y las zonas protectoras, por ejemplo, del río Cataniapo y de otros ríos, además del conjunto de monumentos naturales de las formaciones tepuyanas que ya nos hemos referido a ellas. El otro elemento fundamental fue la protección del patrimonio cultural representado por la diversidad de etnias que constituyen la esencia de la ocupación territorial, con sus costumbres, con sus elementos culturales y cuya protección y preservación son y deben ser de una absoluta prioridad. Por supuesto, se realizaron inventarios detallados de flora, de fauna en diferentes paisajes. Se estableció el aprovechamiento de recursos naturales con criterio científico, la ordenación del territorio como un elemento de estrategia para sustentar esos modelos de desarrollo, y sobre todo se emitieron instrumentos legales, entre los que destacan la prohibición de la minería metálica. Quizás también la regulación de otras actividades. Digamos que la gestión ambiental se estableció basada en una serie de factores soportados por las características climáticas, por la limitación de los suelos, la vegetación y todos esos factores de carácter sociocultural que son fundamentales para diseñar cualquier alternativa de desarrollo y donde la investigación y el conocimiento eran claves para apoyar ese modo de desarrollo. Eso nos llevó en 1990 a crear el Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales, que se le dio el nombre de Alejandro de Humboldt y que constituyó un hito en ese sentido, porque con el desarrollo de una infraestructura dirigida a la investigación y a formular esos modelos de gestión ambiental, pues se pretendía contribuir a ese propósito. Se ubicó en La Esmeralda, un sitio emblemático en el corazón del Alto Amazonas, porque allí fue donde llegó Alexander de Humboldt.
Digamos que esta gestión ambiental, con la necesidad de incorporar a esta concepción del desarrollo y de la gestión todos estos modelos, logró movilizar la cooperación internacional académica, fundamental para profundizar detalladamente en la naturaleza de estos gigantescos y vulnerables ecosistemas. Allí estuvo, por ejemplo, la Agencia Ambiental de Andalucía, la GTZ alemana y otras, la Universidad de Cornell. Apreciados amigos, en el próximo programa adelantaremos y profundizaremos las acciones que se derivaron de estas iniciativas y que brutalmente fueron dejadas de lado a partir de 1998. Acompáñenme la próxima semana y de nuevo les agradezco su colaboración en la divulgación de estos contenidos. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.